Jóvenes de primer año, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase del uso de S, C y Z. Antes que nada, felicitarlos a ustedes por el cumplimiento de sus tareas. Ya les estaré haciendo llegar sus informes, pero vamos a iniciar antes que nos gane el tiempo, ¿sí? Vamos a hablar de ortografía, seguimos, pero esta vez con el uso de C, S y Z. Hay mucha confusión porque lamentablemente en el castellano no hacemos diferencias en cuanto a estas grafías. Por ejemplo, ¿recuerdan al foquito de la clase pasada? Sí, ¿verdad? Él nos dice que la lengua, es decir, el idioma, cuando hablamos de idioma, estamos hablando de lengua, son sinónimos, está compuesta por un sistema de signos. ¿Y cuáles son esos sistemas de signos? ¿Recuerdas? Muy bien, son el abecedario, el alfabeto, que nos permiten comunicarnos con la sociedad, porque recuerda que estas grafías, al unirse, forman sílabas. De las sílabas salen las palabras, de las palabras oraciones, de las oraciones textos. Entonces es así como logramos comunicarnos. La clase pasada habíamos visto que estaba la Che y la Elle. Esta vez ya no la vas a ver porque, como ya habíamos explicado, ya no son parte del alfabeto. ¿Por qué? Porque es algo innecesario, porque ya tenemos la C por aquí, la H por aquí y la repetición de la L. Entonces ya no es necesario. Por lo tanto, nos quedamos con 22 consonantes. ¿Y cuántas vocales? 5 vocales. En total, ¿cuántas grafías tenemos en el castellano? Muy bien, estás atento. Tenemos 27 grafías. Muy bien. Dice nuestro amiguito. ¿Cuáles son esos signos? Son justamente estos. Esos signos de los que estamos hablando son eso, nuestro alfabeto. En 1999, como ya para recordar, ya se había decidido retirar la Che y la Elle, pero todavía estaban dentro del diccionario de la Real Academia Española. Ya después, en el 2001, cuando se actualiza, ya estas dos se le retiran y se le consideran dígrafos. ¿Por qué? Porque son dos grafías. Di de dos y grafos de grafías. Dígrafos, dos grafías, no te olvides, ¿ya? ¿Y quién lo separó? La mamá. ¿Y quién es la mamá? Es el diccionario de la lengua española, la RAE. Ella es la que establece las normas de nuestro idioma. ¿Recuerdas que hablamos esto la clase pasada? Muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué la C, la S y la Z están de rojito? Porque justamente de ellas vamos a hablar en esta clase. Pero antes de hablar de ellas, vamos a hablar de un fenómeno, que es el ceseo. Puede ser ceseo con S, puede ser ceseo con C. Ambas son, como ves acá, ambas son factibles. ¿Qué es el ceseo? Es un fenómeno fonético. Cuando hablamos de la fonética vamos a hablar del sonido básicamente, ya no de las grafías, porque si no también tendríamos que excluirlas. Cuando hablamos de la fonética hablamos del sonido, entonces la C, la S y la Z tienen que seguir siendo parte de nuestro abecedario porque no son grafías que se repiten, pero sí tienen un problema fonético porque nosotros hacemos que las tres suenen igual, propio de la lengua española. Consiste en la sustitución del sonido de la Z o C antes de EI según se usa en el castellano peninsular, es decir, nuestro castellano que deriva de allí, por el sonido atribuido a la S. Te explico. Por ejemplo, las palabras que tenemos aquí al lado, que son zapato, adición, cazuela, coser, decisión. ¿Recuerdas que trabajamos el año pasado? Estas barritas significa que voy a hablar del sonido, ¿no es cierto? Por eso es que está escrito así. Voy a hablar del sonido y según el sonido, la C suena como K, entonces tengo que escribirlo según suena. Yo en el habla castellano no digo zapato, digo zapato. Y ese zapato suena como una S. Aquí tenemos un problema de ceseo. Adición, esa adición, lo hablo como una S. Tengo problema de ceseo. Esa cazuela, suela, lo hablo como una S, cuando en realidad es Z. Por eso tengo problema de ceseo. Coser igual y decisión igual. Sin embargo, en España sí tienen diferencias. Ahí no hay el ceseo. ¿Por qué? Porque a la Z
no la llaman Z, la llaman Z. Z. A ver si utilizas tus dientecitos y tus lenguas. Es interdental, es decir, el airecito tiene que salir de entre los dientes. Z. Z. Entonces ellos dicen zapato. Zapato. Y cuando hacen un dictado y te dicen zapato, tú ya sabes que vas a escribirlo con Z. Porque ya no hay, ya no hay, por ejemplo, si me dicen zapato, yo no sé si escribirlo con C, con Z o con S. Pero si me dicen zapato, ya sé que es con Z. Ahora, en el caso de la C, utilizan el órgano de la lengua y el alvéolo. ¿Cuál es tu alvéolo? Tu alvéolo es, a ver, con tu lengüita me vas a seguir, ¿ya? Sigue la lengua, tocas la parte de tus dientes en la parte inferior, sigue y vas a encontrar como unos cuadritos. ¿Los encontraste? Esos son los alvéolos. Entonces ellos utilizan la lengua y los alvéolos para mencionar la C y sonaría como más o menos C. C. Una cosa es C, C y otro es C. C. ¿Se entiende la diferencia? Zapato, adición. Zapato, adición. Zapato, adición. Y en la S, pues, utilizan los dientes, es dental. Allí sí no hay ningún problema. Por ejemplo, en decisión sería decisión. Decisión. Ah, ya, sé que tengo que utilizar la C y la S. Eso es en el caso de España. Nosotros hablamos el castellano. Por lo tanto, nosotros sí presentamos problemas del ceseo porque nosotros no hacemos diferencias. Nosotros la C, la Z y la S las mencionamos igual. Por eso es que tenemos muchísimas faltas ortográficas. ¿Listo? Continuamos. Ahora, según las reglas del uso de la C, se utilizan en plural de las palabras que terminan en Z. Por ejemplo, tenemos antifaz, termina en Z, su plural será con C, antifaces. Capaz, termina con Z, su plural se escribirá con C, capaces. Y lo mismo con todas aquellas palabras que terminen con Z, su plural se escribirá con C. Seguimos. Verbos terminados en ser o en sir. Tengamos en cuenta que dicen que son verbos. Por ejemplo, convencer, resarcir. Verbos terminados en ser o en sir. Usamos C también cuando son terminaciones de acio o acia. Por ejemplo, justicia, primicia, astucia, noticia, caricia y democracia. Seguramente tienes un ejemplo por ahí también. Terminaciones en ción, ansia, encia, aseo y asea se escriben con C. Por ejemplo, vagancia, arrogancia termina en ansia, demencia termina en encia, carencia termina en encia, provincia termina en incia, también son palabras que se escriben con C. Después de C, las doble C, ¿por qué? Tenemos, por ejemplo, adicto, adic, dic, no suena como C, adic, se queda adic, utilizas el adic, adic. ¿Qué utilizas? El paladar duro, ¿verdad? Adic, el paladar duro. Por lo tanto, adicción, doble C. De reducto, reducción, doble C. ¿Sí? Diminutivos, determinados en cito. Bueno, se va a escribir con C los diminutivos que terminan en cito, cita, sillo, silla. Por ejemplo, lucecita. Lucecita termina en cita, por lo tanto se escribe con C. Pececito termina en cito, por lo tanto se escribe con C. Panecillo termina en sillo, por lo tanto se escribe con C. Jovencito termina en cito, por lo tanto se escribe con C. Listo, ahora tenemos terminaciones en isia, isie, isio, ceder, sender y cidir. Por ejemplo, malicia, calvicie, benicio, fenicio, planicie, justicia, itericia, perjuicio, quicio, codicio, vicio, indicio, entre otros. Y los sufijos que hemos tocado en RB, que son sidio y sida. Por ejemplo, suicidio e
insecticida. ¿Listo? Son el uso de C. Ahora pasamos al uso de la S. Acá hay que corregir, ya es uso de la S. En terminaciones de sivo, siva, ísimo e ísima. Por ejemplo, comprensivo, bellísima. Adjetivos, ten en cuenta, adjetivos que terminen en oso. ¿Qué son adjetivos? Son aquellos que califican, ¿verdad? Si es bonito, feo, grande, pequeño, chiquito, etc. Adjetivos, pero que terminen en oso, osa, esco o esca. Por ejemplo, ocioso, pintoresco, son adjetivos. Terminaciones en ésimo, ésima, sura, ismo e isto. Por ejemplo, pésimo o basura. Terminaciones en sion, sion con S, siempre y cuando el sustantivo termine en so, sor, sible y sibo. Por ejemplo, la palabra preso termina en so. Y si yo quiero hablar de una prisión que tiene que ver con preso, ese prisión, como acá termina con so, irá con S. El sion irá con S. También tenemos el uso de la S en los gentilicios. ¿Qué son los gentilicios? ¿De dónde provienen las personas? ¿No es cierto? Por ejemplo, nuestro gentilicio sería peruano. En el uso de la S vamos a utilizar siempre y cuando terminen en ense. Por ejemplo, los que vienen de Buenos Aires se les llama bonaerense. Termina en ense, por lo tanto se escribe con S. Y hablamos de los sustantivos que terminan en cis. Terminan, no inician. Hay que tener mucho en cuenta eso. Terminan en cis, por ejemplo, la psicosis o el oasis. ¿Listo? Nos vamos al uso de la Z. Terminaciones en as, de adjetivos calificativos. Ya sabemos, adjetivos calificativos nos van a calificar, pero siempre y cuando termine con as. Por ejemplo, eres capaz, eres sagaz. Por ahí tienes otros ejemplos, muy bien. Terminaciones en es, esa, ansa, de sustantivos abstractos. Por ejemplo, esperanza, nobleza, son sustantivos abstractos. ¿Por qué abstractos? Porque no los podemos ver ni los podemos tocar. Muy bien. Terminaciones en is, iso e isa, de sustantivos y adjetivos. Tengan en cuenta esto, terminaciones, pero que sean sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, cortadizo, acortadizo, que sería un adjetivo, y acogedizo, que sería un adjetivo también. Terminaciones en aso o asa, siempre y cuando se refieran a un aumentativo. Por ejemplo, grandazo o mochilaza. Estoy aumentando. Entonces, terminaciones con aso o asa se escribe con Z. ¿Por qué? Porque indican aumentativo. Terminaciones en asgo. Por ejemplo, hallazgo, liderazgo. Y terminaciones en suelo o suela. Por ejemplo, anzuelo, Venezuela. Y suelo, solo suelo. Solo suelo no se puede escribir con Z porque acá dice claramente terminaciones. Y si yo escribo suelo, suelo no es una terminación. Acá antes del suelo hay un prefijo que es an. Ya, entonces esto sí es termina. Terminación viene de terminar, la palabra termina en eso. ¿Sí? Anzuelo, Venezuela. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestra escritura en cuanto a la C, a la S y a la Z? Es a través de la práctica. Les voy a dejar una pequeña práctica en la plataforma y ya ahí les voy a explicar con detenimiento qué es lo que tienen que hacer. Pero tienen que repasar, por favor, ¿sí? Repasar la parte teórica, la primera hora, nos toca 2 horas, la primera hora van a copiar la parte teórica en su cuaderno, van a repasar, y la segunda hora voy a tratar de hacer una clase en Zoom, y si por A o B no logro arreglar la cámara que tengo, les voy a subir por esta semana un videíto al Facebook y ya la próxima semana sí o sí trabajamos con el Zoom porque he tenido un problema con mi cámara. Sí, chicos, pero vamos a ver, no hay que darnos por vencido, vamos a ver si se da solución. Entonces, a repasar y a estudiar mucho el uso de C, S y Z.
Que tengan buenos días. Cuídense.